Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a una actividad preparada por la comisión directiva de nuestra asociación y el Instituto de Formación de Posgrado. Por el instituto iba a estar el profesor Suárez Richard, pero lamentablemente hoy no puede estar con nosotros por cuestiones de salud, digamos, ¿no? Bueno, Ana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos escuchan? Suerte el botón. Ahí está. Buenas tardes. Es un gusto para nosotros hacer nuevamente este foro de apertura del Congreso. Este formato lo pensamos el año pasado, lo inauguramos el año pasado con el Congreso anterior de psicoterapia y realmente nos incentivó mucho para tomarlo como una actividad que la vamos a hacer en todos los congresos si sigue saliendo. ¿No se escucha? Ah. O ponerle dos. Es una actividad que la inauguramos en el Congreso anterior y que realmente nos incentivó mucho para repetirla y tratar de mantenerla en los próximos congresos. La organiza justamente la comisión directiva con la temática del Congreso y el instituto. Consta, digamos, nosotros somos los coordinadores, el doctor Tenconi es el presidente de ABSA, yo soy la presidenta del Congreso en este momento, y el doctor Eulengui es el vicepresidente de ABSA. Y va a estar el doctor Suárez Richard por el instituto, como dijo el doctor Tenconi. Nosotros vamos a coordinar lo que de alguna manera se debata el público, que algunos hemos pedido, invitado a presidentes de capítulos, a invitados especiales, a público en general, para que participaran en esta actividad que es muy enriquecedora. Tiene que ver con justamente el eje del Congreso y cómo lo pensamos desde los diferentes espacios. No sé si nos vamos a poner de acuerdo, lo más probable es que no. Generalmente estos foros se muestran muchas posturas y nos han enriquecido mucho el año pasado y por eso lo hemos deseado repetirlo. Así que bueno, los dejo acá con el doctor Tenconi, que tiene unas palabras para decir, y arrancamos. Bueno, yo como una... Sí. Como alguien dijo alguna vez, antes de hablar voy a decir algunas palabras. La primera palabra que voy a decir es que las participaciones, para que todos podamos participar, tienen que ser cortas, no más de 3 minutos. Yo acá tengo un reloj, digamos, en donde iré viendo y les empezaré a mostrar. La idea de esto es que nosotros podamos ser concisos y de esta manera, digamos, poderle dar lugar a la participación. La problemática de este Congreso tiene distintas aristas, ¿no? Y yo querría, para empezar, plantear muy brevemente algunos de los problemas, por lo menos que para mí existen. Primero, todo consumo es problemático. Y cuando digo esto pienso no solo en las sustancias, sino también en los consumos del diario vivir. Por ejemplo, para un budista que quiera lograr el ascetismo absoluto, comprar un chocolate puede ser una situación problemática, digamos, depende de... El otro punto es cómo resolver cierta ecuación que es entre daño cierto y libertad. El tercero, dado el daño social que estas sustancias producen, uno podría pensar que la prohibición del consumo es un camino a seguir, que hay que ir en la guerra contra las drogas, tiene que ser frontal, pero este es un tema que las estadísticas sobre los resultados obtenidos, como mínimo, me parece que vale la pena pensarlas. Criminalizar, prohibir, legalizar, ¿qué es mejor para la Argentina hoy? Nosotros podemos traspolar el programa o el modelo de Portugal, por ejemplo. Nosotros somos Latinoamérica, estamos en otro lugar. Las leyes actuales dan una respuesta acordes a la problemática que todos los días tenemos con pacientes con drogas. Más allá de las leyes, sin tocar el tema si son buenas o malas, una ley puede ser muy buena, pero si no hay recursos para aplicarla es letra muerta. ¿Cómo responde el sistema sanitario a la problemática del consumidor? Y ahora, como personal de salud, ¿qué tanto nos quemamos
¿no? Por la impotencia. Y esto digo que Mamos, me siento metido adentro de. ¿Qué tanta información tenemos más por contenidos mediáticos que por real información científica? ¿Qué visión social sobre las sustancias ayudamos a construir, sabiendo que desde donde estamos enunciando construimos un campo desde el cual vamos a hablar, es decir, es interactivo? El vino, por ejemplo, para Noé era una cosa y para las fiestas báquicas era otra. Bueno, luego de esto, habrán notado que hablé exactamente 3 minutos, ¿no? Les voy a pedir que levanten las manos, ¿no? Y que digan si no puedo empezar a decir usted, por ejemplo, pero es poco. Doctor, ¿le pueden dar o más 3 minutos? Por favor, la de sala le tiene que dar un micrófono. Consciente de que 3 minutos son más que insuficientes, hiciste un largo inventario de preguntas e interpelaciones que me parece que son claves. Pero quiero partir de una cuestión que es fundamental, porque lo que me sorprende después de tantos años es que el colectivo de psiquiatras haya abandonado a aquellos pacientes adictos que por su naturaleza deberían corresponder al campo de la salud mental y se le haya entregado al dispositivo penal, a la policía y al sistema penitenciario del sistema judicial. El artículo 19 de la Constitución, en la que se fundaron todos los fallos, las acciones privadas de los hombres que en ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, no perjudican a terceros y están solo reservados a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, que el Estado no puede imponer ninguna moral. Con lo cual, esta norma constitucional le plantea a la comisión directiva rever lo que públicamente sostuvo hace 8 años cuando se discutió la modificación de la ley de adicciones y acompañó la posición de otros institutos como el de la DEA o el Colegio de Abogados de Buenos Aires, que no es el colegio público, y sostuvo una ley de adicciones que fracasó en toda América Latina, porque la DEA y la potencia unipolar decidió perseguir la demanda pero no atacar la oferta. Esa cuestión central requiere que la comisión directiva y la institución la modifiquen con urgencia. A eso agrego, ya que tengo poco tiempo, al temario 3 cuestiones más. En primer lugar, debe atender la situación carcelaria, que es explosiva. Para que tengas idea, hay 35.000 presos en la provincia, aumentan a un promedio de 1.000 por mes, y con la modificación propuesta a la ley de ejecución penal, sobre todo restringiendo las libertades alternativas, se va a generar una situación explosiva. ¿Cuántos psiquiatras hay en la provincia de Buenos Aires para 33.000 presos? 10 psiquiatras, mal pagos. Es un tema para la institución. Perdón que me ponga tan estricto, pero... Doctor Zaratiegui, por favor. Les pido, por favor, que se presenten, porque esto va a quedar grabado. La idea sería escribirlo. Micrófono, por favor. Bueno, yo soy doctor Zaratiegui. En 3 minutos, bueno, lo primero que tengo que decir como miembro del instituto es que en el instituto, ¿se escucha ahora? En el instituto dedicamos al tema adicciones en las carreras un mínimo de 2 semestres, sea en la carrera metropolitana, sea en Luján, sea en Neuquén, porque consideramos que la formación de psiquiatra debe incluir obligatoriamente el tema de adicciones. Lo que he llamado guerra contra las drogas está definitivamente perdida y el rol del psiquiatra tiene que ser en minimizar los riesgos, en atender al adicto
y en atender la vulnerabilidad. Y quiero hacer especial referencia al tema de la guerra contra las drogas, porque la guerra contra las drogas y todo lo que desde el punto de vista de la legislación penal se instrumenta en este país y en otros países, representa no otra cosa que un intento de militarizar la seguridad interior. Y militarizar la seguridad interior es algo que en nosotros tiene un pasado bastante nefasto. También tenemos que recordar que si bien el tema es así de importante, de los consumidores de drogas solamente una minoría se vuelve adictos, y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Como organización social, lo que debemos hacer es no solo formar a los psiquiatras, sino también intervenir con estas cosas en la comunidad. Muchas gracias. Doctor Caruso, ahí, por favor. Hay lugar adelante, hay gente atrás parada y acá hay lugar adelante si quieren venir. Sí, esto de los 3 minutos, así que empiezo por el final. Voy a sugerir, por favor, que de este congreso salga una declaración que ponga el acento en la prevención, que no es otra cosa que salud, educación y trabajo. Es imposible sin una labor interdisciplinaria y sin ilustrar a los políticos, que en última instancia tienen que encarar y poner en práctica las acciones necesarias, resolver el problema de las adicciones. Las adicciones no son solo un problema psiquiátrico. Como yo soy del capítulo Arte y Psiquiatría, voy a citar a John Berger, artista, escritor y crítico de arte, que dijo: la pobreza de nuestro siglo es incomparable a ninguna otra. No es como fuera alguna vez el resultado natural de la escasez, sino de un conjunto de prioridades impuestas por los poderosos al resto del mundo. De ahí que no haya piedad para los pobres de hoy, sino que se los da por perdidos, como desechos. Se ha producido la primera cultura en la que un pobre no significa nada. Eso explica por qué en Argentina, productora de alimentos para millones de personas, hay muchos compatriotas que pasan hambre. Otra, contribución del arte. En 1931 René Clair firmó la película Para nosotros la libertad, donde planteaba el problema de qué pasaría cuando la tecnología pudiera reemplazar al trabajo humano. Él lo resolvía muy armónicamente. Mientras las máquinas trabajaban automáticamente, los obreros usaban sus horas libres bailando, tomando sol, comiendo un asadito. El desarrollo tecnológico ya hizo posible sustituir la labor humana, tanto física como administrativamente. El problema es que los dueños de la tecnología son esos mismos 8 tipos que tienen tanta riqueza como la mitad de la humanidad. Escuchen bien, 8 tipos tienen tanta riqueza como 3.000 millones de personas. Bueno, además hay quienes trabajan mucho y otros que no trabajan, y además quieren prolongar la edad para jubilarse. Es una sociedad de locos. Terminé. Me cortaron. Acá, allá mejor dicho. Un micrófono acá. Un micrófono. Hola, buenas tardes, yo soy Andy Blake. No se escucha. Buenas tardes. ¿Ahora se escucha? ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Andy Blake, soy el director de salud mental. Tengo algunos comentarios respecto a la idea de consumo problemático. El primero es que el problema que nosotros tratamos es la adicción, que es la conducta humana. El consumo es una decisión individual. La adicción es el problema terapéutico, entonces me parece más apropiado hablar de adicciones. El segundo punto es que históricamente la idea de consumo problemático es una mala traducción del inglés de un eufemismo que usaron los clínicos estadounidenses para referirse a el consumo excesivo de alcohol, o sea, al alcoholismo, y como quedaba mal llamar alcoholismo frente al paciente, lo referían a tratamiento con el eufemismo de consumo problemático. En realidad, bebida problemática, y lo tradujimos nosotros como consumo problemático, con lo cual solo estaríamos hablando de alcoholismo, y el tema es la adicción en general.
Y el tercer punto que creo que es importante en esto y que deberíamos pensar entre todos es que lo que nos debería preocupar a nosotros como colectivo de la salud mental, como colectivo de la psiquiatría, es la conducta humana, que es donde nosotros trabajamos, y la conducta que es perjudicial, no la acción de consumir, sino la conducta adictiva. Con lo cual, yo propongo, y no porque sea lacaniano, pero que nombremos las cosas de otra manera para no generar confusiones semánticas en esto y no generar la posibilidad de que alguien piense que hay un consumo no problemático y entonces puede consumir todo lo que quiere, porque total, el alcohólico no se ve problemático en ese consumo, ni el adicto a la marihuana se ve problemático en ese consumo, piensan que está bien. Entonces prefiero que nos refiramos a el tema de la adicción. De hecho, nosotros desde la Dirección Nacional proponemos eso. Nominamos esto como un problema de adicción. El otro punto es que de esta manera también podemos hablar de los otros consumos distintos de sustancias. Cualquier adicción, conducta adictiva que uno tenga, a lo que fuera, es el punto de trabajo que uno debería encarar. Así que esta es mi propuesta, esto es lo que sugiero, y que no usemos una mala traducción de un eufemismo angloparlante y usemos nuestra voz hispana, que es adicción. Gracias. Gracias. Javier Didia. Allá. Hola, buenas tardes a todos. Algunas de las cosas que dije las mencionaron el doctor Zaratiegui y el doctor Caruso, así que voy a tratar de ser sumamente breve. Soy el presidente del capítulo de patología dual de APSA. Dos temas mediáticos y dos temas no mediáticos. Los voy a mencionar para luego, en todo caso, en una segunda vuelta continuar. El primer tema mediático es el tema de la delincuencia de los pacientes consumidores, de los pacientes adictos. Lamentablemente, no quiero ofender a nadie, porque en un ámbito científico hablar de delincuentes, pacientes de salud mental, pacientes padecientes, es casi una ofensa. Pero lamentablemente la opinión pública, ¿sí?, y los medios hablan y confunden muchas veces este tema. A nadie que haya pasado por la universidad se le ocurriría pensar que un paciente consumidor es un delincuente, ¿sí? Pero es un tema que tenemos que, ya que lamentablemente o por fortuna los profesionales cada vez estamos más en los medios, tenemos que difundirlo y que la opinión pública piense como nosotros. Y no es menor, no lo subestimemos. El otro tema es el de la despenalización, legalización, que mencionaba el doctor Tenconi. También tema muy mediático, también tema polémico, en donde las posturas son diversas. Y creo que justamente Tenconi dio en la tecla en una cosa en la que yo coincido. No en todos lados es igual, las políticas no deben ser igual en todos lados porque las idiosincrasias son distintas y las necesidades son distintas y los recursos son distintos. Por ejemplo, tomemos el tema de Holanda. ¿Voy un minuto ya? Sí, pero te quedan dos. Gracias. Gracias. Tomemos el tema de Holanda. Todos sabemos que hace años en Holanda hubo una despenalización de hecho, ¿sí? Todos conocemos la historia de los coffee shops, donde se puede consumir marihuana. Y todos conocemos el turismo de consumo, etc. ¿Qué pasa en Holanda? Primero, que está muy reglamentado. Segundo, que por una razón que ahora voy a explicar, los coffee shops pasaron a tener un tercio de los que había 1.600 y hay 500. ¿Por qué? Porque la marihuana la vendían de forma legal, pero la compraban de forma ilegal. ¿Sí? Y además el cultivo no estaba permitido dentro de Holanda y el cultivo era ilegal. Con lo cual Holanda viene revisando su política y la está modificando drásticamente. Entonces, lo tercero de este punto, y que es lo más importante, Holanda está en condiciones de atender al 90% de sus pacientes, de darle una atención adecuada y un tratamiento adecuado al 90% de esos pacientes, 90% de sus pacientes. Así, yo despenalizo, legalizo, Luisito, hago lo que vos quieras, para debatir y polemizar un poco. Déjame hablar a mí. Si yo tengo recursos para atender a todos los pacientes como es debido, la regalo la marihuana y las otras drogas también, ¿sí? Quiere decir, el hombre, el ser humano es un ser de discernimiento. Un minuto más. Los dos otros temas son... No, necesito hablar de patología dual.
Si los 20 médicos, segundos, los psiquiatras, no hablamos de patología dual y no difundimos el tema de que al paciente que consume le pasa otra cosa, no vamos a llegar nunca a una política sanitaria adecuada. Y lo último es la formación de profesionales, cosa que no la voy a decir, pero lo menciono. Gracias. Seguro. Perdón pero este es el lugar que me toca, ¿no? El timer está de verdad. Ale, doctor Ferreira. Ahí. Sería bueno tener 2 micrófonos. Bueno, muchas gracias. Soy el doctor Alejandro Ferreira, presidente del capítulo de suicidología y soy el director del curso superior del Metropolitano del Instituto. Y voy a hablar en mi condición de docente y director. Podría mencionar solamente la relación estrecha entre el suicidio y el uso de sustancias, pero me pareció interesante en 3 minutos enfocarme en algo relacionado como docente que puede servir. Todas las estadísticas y la literatura son menores del consumo real encontrado en la población general, y los médicos y los estudiantes de medicina no escapan a esta estadística. Estaba pensando en nuestros alumnos y busqué varios estudios, y en relación al consumo me pareció interesante los que hablan de las escalas de autoevaluación que miden las expectativas que tienen los jóvenes estudiantes en relación al alcohol, y cómo estas expectativas que tienen en relación al alcohol son fundamentales para cómo van a influir sobre el uso y el consumo de alcohol u otras sustancias. En todos los estudios lo que se vio es que en estas escalas los estudiantes de posgrados universitarios de medicina o de posgrados de carrera de medicina que tenían expectativas relacionadas al alcohol como un desinhibidor en los aspectos sociales tenían un consumo moderado, y aquellos que tenían las expectativas puestas más en el alcohol como desinhibidor, en la sexualidad, en la performance, en las situaciones de disminuir la tensión, tenían consumos elevados de alcohol. Y pensé que nosotros, aparte de instruirlos a ellos en relación a la cantidad de horas y al conocimiento de la problemática, también podemos encuestarlos, también podemos a través de estos estudios hacer un trabajo con nuestros alumnos de manera que sirva como prevención. Gracias. Nora Leal. ¿Qué tal? Nora Leal Marchena. Bueno, yo, digamos, dividiría en 2 el tema. Uno, un tema de salud pública ligado a la obligación del Estado de ocuparse del problema desde un punto de vista de la salud, y desde el punto de vista del paciente atacar la vulnerabilidad. Prevención en la crianza, trabajo en las escuelas, trabajo con las familias. Desde el punto de vista de la formación médica, implementar mucho más lo que son las patologías psicosociales, las problemáticas ligadas a la salud y relacionadas con lo social. El otro aspecto que no tiene que ver con la salud, pero que creo que hay que simultáneamente trabajar en él, es el verdadero compromiso del Estado para luchar contra el crimen organizado. Porque el crimen organizado es responsable de la muerte de muchísimos chicos que salen a vender y a distribuir, y esto es parte del problema. Y ellos se enriquecen con la corrupción institucional, con la corrupción de funcionarios, y entonces es muy difícil atacar el problema por un solo lado. Nada más. Gracias. Manuel Vilapriño. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Vilapriño. Voy a nombrar, en función de lo que hablaron el doctor Caruso, el doctor Zárate y el doctor Blake,
algunas cuestiones mínimas que me parecieron importantes. Creo yo que el título del Congreso, Consumo Problemático, de por sí, por lo menos es polémico. Por debajo de los 24 o 25 años, con la evidencia notable que las neurociencias hoy no aportan y el impacto de la epigenética, hablar de consumo problemático, todo consumo por debajo de esa edad, hoy sabemos que es problemático. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Por lo que decía el doctor Caruso. Estoy totalmente de acuerdo con él que si bien la pelea con la droga, como decía el doctor Zerategui, estoy de acuerdo, la hemos perdido. No hemos perdido la posibilidad de ayudar a mucha gente joven que si está en contacto con la droga antes de determinada edad, si lo está después, bueno, ya será cuestión muchas veces de cada uno. Pero antes, cuando todavía su cerebro está en formación, es responsabilidad no solamente de los adultos, sino de aquellos que sabemos y que nos estamos empapando permanentemente en este tipo de temática, alertar sobre esto. No es lo mismo, ni desde el punto de vista cognitivo, ni desde el punto de vista funcional, una persona que aprendió a contactarse con la droga que aquel que no. Si queremos hablar de igualdad, empecemos a nombrar las cosas por su nombre. Aquel que consume antes de una manera determinada está expuesto a un menor funcionamiento en los diferentes aspectos de su vida. Nada más. Gracias. Dramicino. Bueno, soy el doctor Hugo Dramicino. Antes que nada, siempre sobre esta temática, quiero aclarar que estamos ante un diagnóstico de alta complejidad y creo que a veces nos vemos tentados a dar soluciones únicas y la complejidad jamás puede darse con una sola respuesta. Así que la respuesta es intertransdisciplinaria. Y en cuanto a la multidisciplina, yo hace muchos años que tuve mi propia experiencia en el Hospital Borda, en el servicio de alcoholismo, hace 35 años. Y en realidad quiero decirle al doctor Blake que comparto con él el criterio de no referirnos a tantos anglicismos, pero en el caso de consumos problemáticos, ya en el año, en la Argentina, en el servicio de alcoholismo, donde ya existió un intento de un servicio de adicciones con el doctor San Martín, que fracasó, pero ya había una visión interdisciplinaria de la complejidad del tema, de drogas y alcoholismo. En realidad, consumo problemático era algo que nos enseñaba el servicio de alcoholismo, en ese momento encabezado por el doctor Goñi Cincunegui, y con la escuela chilena y costarricense de alcoholismo. Consumo problemático era para salir de las cantidades, es decir, ya se hacía diagnósticos de cierta vulnerabilidad y que había consumos problemáticos de alcohol que eran independientes de las cantidades que se tomaban. En esa época, la cultura médica era diagnosticar alcoholismo en función de las cantidades de alcohol y de la periodicidad de los episodios de ebriedad. Es muy largo el tema, quería hacer esa salvedad nada más, y aprovecho para decir que la mirada interdisciplinaria y social del tema del alcoholismo y adicciones, hace muchos años que la prueba contundente en nuestro país la tenemos con el Senareso, que se funda en 1973, en 1974 tiene internados pacientes adictos con un modelo de equipo interdisciplinario. Así que tenemos una tradición. Y por último, lo que quiero decir, que yo como ya me estoy poniendo grande, prefiero otro término, no adicciones ni consumo problemático, pero es un término absolutamente de la psiquiatría francesa que a mí me encanta, que es toxicomanías. Verónica Mora. ¿Dónde estás, Verónica? Bueno, yo voy a compartir mi pensamiento diciendo que lo hago desde el capítulo de Psiquiatría y Ley de ABSA, pero voy a tratar de retomar algunas de las cosas que fui escuchando. En principio, me parece que, y también como coordinadora docente del Instituto Superior del Módulo de Adicciones y Toxicología para los médicos en formación en psiquiatría, porque las dos cosas me parecen absolutamente importantes, lo que tiene que ver con los marcos legales, porque las normas nominan y dan sentido. Nombrar las cosas de determinada manera definitivamente no es ingenuo, y muchas veces la legislación es la que nos está prestando alguna forma de nombrar.
claramente me parece que el delincuente para el abogado es el paciente para nosotros, pero lo que no podemos olvidar es que en todos los escenarios, en definitiva, es una persona. Es una persona que merece de parte de nosotros una atención. Y esa atención me parece que además de ser interdisciplinaria, como se ha dicho, también tiene que atender a una cierta lógica preventiva en esta materia, donde las consecuencias de una evolución crónica y dejada a su libre albedrío verdaderamente a veces son difíciles e irreversibles. En ese sentido, a mí me parece que sí, en el marco de una sociedad de consumo, donde consumimos no solamente sustancias, sino también objetos, y donde vemos crecer problemas como la ludopatía, hablar de consumos problemáticos a mí no me parece tan mal, pero participé en el año 2007 en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, de un profundo debate que se llevó 3 años para sancionar la ley de prevención marco de la Ciudad de Buenos Aires, y allí el término que se utilizó para captar esta lógica preventiva fue el de consumos de riesgo adictivo. Fue un trabajo arduo, difícil, pero que logró un consenso entre 60 legisladores de 59 votos a favor y una sola abstención. Con lo cual quizás ese concepto, que me parece que tiene eso, una lógica preventiva, habla de las situaciones de riesgo, nos convoca desde la adicción, pero no solamente a las sustancias referidas. Y una última cosa que me parece también muy importante de decir respecto de este escenario, cuando se hace mucha referencia a la necesidad de que el Estado se haga cargo. También en algún momento tuve la oportunidad desde el Estado de tratar de coordinar una serie de servicios para la atención de esta problemática en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la verdad es que la mayor resistencia que encontré fue entre nosotros mismos. Muchos colegas me decían, aquí no queremos atender adictos. Entonces me parece que en la formación profesional es muy importante que nosotros podamos desvestirnos de mitos y prejuicios y sobre todo de sentimientos de impotencia, no solo entre los psiquiatras, sino entre todos los colegas médicos. Bien. Juan Carlos Estañaro. ¿Vos no habías levantado la mano? Te picaba la cabeza nomás. Uslengui. Bueno, en primera instancia, bueno, ya me presento Juan, pero un poco voy a hablar desde el rol, digamos, de... Soy profesor titular de la Cátedra de Salud Mental 2 de la Facultad de Medicina de Tucumán, y un poco contarles la percepción que tengo de este tema, que algunos han definido muy bien como intersectorial, interdisciplinario, y cuando se comienza a definir desde una manera tan amplia es más difícil definirlo. O sea, la dificultad de encontrar consensos claros de cómo actuar es justamente por la amplitud de las áreas de abordaje de este tema. Yo alabo, digamos, de que la psiquiatría se ocupe de esta problemática, o como se le quiera llamar, ya sea adicciones, toxicomanía, consumos problemáticos, pero creo que también hay que poner el eje en la formación del médico general. Porque en primer nivel de atención, lo que más contacto tienen con este tema son los médicos generales y los rotantes, que alguien lo nombró, los estudiantes de las distintas facultades de medicina, y me estoy refiriendo nada más que a medicina, cuando hacen la práctica final obligatoria. Hace unos días he tenido la oportunidad y la suerte, digamos, de participar como observador en un trabajo que estaba dentro de la maestría de educación médica con grupos de instructores de primer nivel de atención. Y es realmente impactante cómo los médicos generales que están en primer nivel de atención lo registran como un grave problema epidemiológico. Creo que también debemos enfocar no tan solo a la formación del posgrado, sino a la formación del grado, porque naturalmente ellos van a tener mucho más contacto con esta temática que, repito, es tan amplia que es tan difícil definirla, pero al menos comencemos con algunos puntos. Y no les puedo contar lo que sucede con los rotantes. La cantidad de trabajos que hay
de casi médicos, porque en medicina ya se reciben 2 veces, digo, 5º año y 7º año, de médicos, de colegas que eligen estas cuestiones psicosociales, como bien dijo Nora, el tema violencia y el tema adicciones, toxicomanías o como se le quiere llamar, es realmente abrumadora. No exigen ya tanto las infecciosas, sino los problemas psicosociales. Y esto nos tiene que llevar a replantear, desde una estrategia de atención primaria de la salud, cómo estamos trabajando en primer nivel, segundo nivel de atención, tercer nivel de atención, con los niveles de prevención con respecto a esto. Y que no olvidarnos que hay un cambio de la percepción de la comunidad. El otro día ha salido un artículo que realmente me impactó en el diario de Tucumán con respecto a los lugares de entrada en el Poder Judicial de esta, llamemos, temática, y perdonen, pueden no estar de acuerdo en el nombre o enfermedad o como le quieran llamar. Naturalmente entraban por el fuero, por el fuero familiar. Naturalmente entraban por el fuero, era percibido como un problema de salud. Ha aumentado dramáticamente el número de los casos que entran de la familia directamente por el fuero penal. No estamos hablando de cómo lo vemos nosotros, vemos de la familia que directamente van a la búsqueda, no de la solución del sistema de atención de salud, como dijo aquí alguien, sino van en la búsqueda de la solución a través de un sistema penal que ellos suponen que puede llegar a ser más eficiente. No planteo esto como una conclusión, sino planteo esto como que un debate muy amplio y que tengamos en cuenta qué es lo que están viendo el médico general, qué está viendo el rotante, qué está viendo la familia en general de nuestra población. Muchas gracias. Santiago, ¿te habías rascado la cabeza o levantaste el brazo? Hay mucho piojo por acá. Eso me ha pensado, pero yo no me animaba. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Levín. Evidentemente es un tema complejo, se dijeron muchas cosas. Yo quisiera mencionar como corolario de la intervención de Carlos Caruso que considero insoslayable cuando se habla de esta temática hablar de condiciones de vida, de justicia social, de anomia, de falta de proyecto, de falta de políticas inclusivas y de falta de políticas colectivas. No es solamente un problema individual de adicción a una sustancia. Y de paso también, el problema epistemológico del deslinde de términos. Acá se habló mucho de distintos términos, eso no es casual, eso sucede con las patologías multideterminadas. Bueno, detrás tuyo. Susana. Que aproveche el micrófono. Sí. Bueno, mi nombre es Susana Calero, yo soy presidenta del capítulo de juego patológico y adicciones comportamentales. Uno de los temas que nos convocan justamente es el compromiso de la psiquiatría y la salud mental con la comunidad. Estamos acostumbrados y lo estamos escuchando en este encuentro que tenemos en este momento, hablar de alcohol, hablar de drogas, y no estamos hablando un poco de que no solamente son las sustancias los que a veces nos atraen a repetir conductas y a tenernos atadas hasta que nos dañan la familia y dañan la sociedad, sino también no son sustancias sino conductas. El juego patológico no consume ninguna sustancia. El uso de las nuevas tecnologías tampoco. Cuando tenemos familias o pacientes que concurren, nos hablan de el gasto, el dinero que gastó, la ruina en que dejó a la familia. Y cuando nos hablan de niños, de adolescentes y de mayores que consumen horas y se alejan de sus familias por el uso abusivo de la tecnología, tampoco nos están hablando de una sustancia. Sí podemos decir nosotros que estas personas están buscando, y un poco aquí adhiero a lo de patología dual, encontrar alguna situación de placer por alguna situación de displacer o de patologías de base que puedan tener, y esto nos hace intervenir a todos desde cualquier área de la salud mental y en especial a nosotros en APSA desde la psiquiatría. Creo que realmente también tenemos que empezar
no solo actuar en prevención, como muchos han planteado aquí, que esto es básico y esto ya se requiere desde la adolescencia, porque tenemos menores de edad que hoy con la tecnología están usando el celular y la computadora para hacer apuestas, sino también tenemos que empezar a informarnos entre nosotros, y en el curso superior, por suerte, doy esta parte dentro de la carrera de especialistas, que son las adicciones sin sustancia. Tengamos en cuenta esto, compañeros de trabajo en el área PSI, porque realmente, como dijo bien, sí, el doctor, cualquier área médica tiene que detectarlo, y si lo detectamos a tiempo, llegamos a hacer una prevención primaria y no asistencial, donde el drama ya es mucho mayor. Gracias. Muy bien. El doctor Omans. ¿Cómo había pedido? Sí. Pero no sé si no la... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, lo primero que sugiero, porque me parece un documento central de la época, es la lectura de la Laudatum Si, la encíclica del Papa, donde estos temas están planteados. La segunda lectura que sugiero, porque esa sí plantea un dilema, es el fallo de la Corte en relación al caso Arriola. Hay dos fallos razonados, que son el de Carlos Fay y el de Raúl Zaffaroni, que definen la adicción como de naturaleza del espacio público y definen que es la salud pública y la salud mental la que se deben hacer cargo de esta cuestión. Que definamos esta cuestión como compleja no nos elude ni nos saca del lugar en el que tenemos que definir si se trata de un enfermo o un delincuente. Esta es la cuestión central. Porque si ese paciente es parte del campo de la salud mental y de la intervención de las políticas en salud, que como decía Fernando Ulloa, es de todos los oficios, porque en el fondo hay un problema axiológico cultural, o si se lo entregamos al dispositivo judicial y criminal. No tenemos demasiadas diferencias con Portugal, lo podemos hacer. Lo que tenemos es que quienes deciden el destino de esos niños y de esos jóvenes es una policía estructuralmente corrupta. Es el discurso de la nada tomarle o hacerle el dosaje de adicciones a los policías de la provincia de Buenos Aires. Lo que tenemos que resolver es la corrupción estructural de la provincia, de la policía, que usa a los chicos precisamente como driver o como delincuentes en la comisión de delitos. Esta cuestión de cómo se define la legislación para abandonar el discurso de la nada, el discurso del derecho penal simbólico. La legislación no resolvió nada, agravó. El ejemplo es México. Hay 50.000 homicidios en 5 años y 23.000 desaparecidos. Esa cifra es producto de las políticas públicas en relación al tema de las drogas, y la DEA es parte del problema y no de la solución. Estas cuestiones que son difíciles de resolver, esta institución, este colectivo no los ha resuelto, y es hora de afrontar la discusión sobre temas que son estratégicos, que son claves. Y para terminar, decir que cuando proponemos una ley, la ley de la Ciudad de Buenos Aires, de la que habló Mora y es autora, es una buena ley. Lo cierto es que están los recursos para poner en práctica esa ley. Nadie puede creer que haya un lugar de internación para 8 adictos en el barrio de Flores. De modo tal que nosotros tenemos que intervenir precisamente en un sentido positivo para que la intervención de las políticas de salud mental llegue a todos los niveles que tiene que llegar. Bien. Doctor Didia, que está al lado, creo. Yo enfatizar sobre el tema de patología dual, que fue tomado después de lo que yo lo mencioné por Susana. Igual Luis Oman dice cosas que me da ganas de contestarle, pero si me queda un minuto avísame, Juan. Lo cual hace interesante el debate, ¿no? Si no sería muy aburrido. Decía que si no enfocamos, en el mundo se está enfocando el tema de los consumos y las adicciones desde el punto de vista de la patología dual. En un campo influido tanto por el psicoanálisis, del cual formo parte,
porque así fui formado como psicoanalista durante muchos años, y comulgo con la teoría y con la práctica, sería casi tomarles el pelo a los profesionales y a los colegas, decirles que a un paciente que consume, a un adicto, a un dependiente, le pasa alguna otra cosa. Sin embargo, nos perdemos en una patología tan complicada, tan compleja, y a veces el problema y la urgencia no nos deja ver el contexto. Y entonces hablamos de adicciones, hablamos de consumo, y no hablamos de lo que le pasa al paciente. Por otro lado, hay evidencias, y de esto habló muy bien el doctor Vilaprinio, no sé si está por acá, acerca de la edad de consumo y los pacientes que empiezan a consumir precozmente, que tienen mucha más vulnerabilidad que los pacientes adultos, las personas adultas. Y hay evidencia científica, neurobiológica, acerca de factores comunes, factores que tienen, que denotan que el trastorno adictivo, el trastorno mental o lo que clasificamos hoy como trastorno psiquiátrico, tienen un origen común para algunas patologías. Cambio de página y digo que si no, junto con este tema, si no nos dedicamos a la formación de profesionales y la comunidad de los trabajadores de la salud mental y la salud en general, no conocemos el problema, le vamos a seguir llamando de 200.000 maneras. Consumos problemáticos, consumo, adicción, drogadependencia, dependencia, etcétera, etcétera. Los consensos vienen de foros como este, donde nos formamos, y la formación de los profesionales jóvenes fundamental, y la prevención imprescindible. Y en la Argentina, hasta donde yo conozco, y en Latinoamérica, hasta donde yo conozco, los movimientos preventivos son espasmódicos. Nos guste o no, cuando hay un problema serio, salen campañas y duran un tiempo, poco, con la metodología del primer mundo, pero con la sustentabilidad del cuarto mundo. Bueno, no le voy a contestar a Luis por ahora. Gracias. No, acá ahora me toca a mí, ¿no? No, pero me toca a mí, yo, fíjate, mira. A mí una de las cosas que quiero ser breve, a mí me llama la atención, sí, seguramente, voy a ser mucho más breve, más. Esta de la resistencia, ¿no? Yo diría que quienes más resistencia tienen en el campo de la salud en relación a los adictos somos nosotros. Y es cuando uno tiene un paciente adicto y que hay que derivarlo, es muy difícil. Y a veces uno encuentra, porque está intentando derivar un paciente adicto y quedó el micrófono abierto y no se dieron cuenta, en algún hospital, no vamos a decirlo, no, un adicto, pero ni en pedo lo agarramos. Esto es una cosa y quedamos como un poco, una cosa quedó como risueña, ¿no? Me parece que esto es una cuestión que espero que en algún momento lo podamos sacar, y creo que este congreso y este tipo de actividades apuntan hacia eso. Ernesto. No, pero primero está él, escúcheme. No, sí, está en la lista. Sí, la próxima. Bueno, soy el doctor Ernesto Serrano, estoy en el capítulo de Psiquiatría Preventiva, integro también el Programa Nacional de Prevención de Alcohol de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que dirige el doctor Blake, y desde ahí quiero poner un poco de relevancia, sobre todo, coincidiendo con muchas de las cosas que hablaron los compañeros, al consumo de alcohol, no porque las demás sustancias psicoactivas no sean importantes, sino porque caracteriza el uso excesivo, de riesgo, abusivo, como lo quieran llamar, de alcohol, dos características. Primero, que epidemiológicamente está muchísimo por delante de las demás sustancias, y es un problema sanitario de primera magnitud en la Argentina y en el resto del mundo también. Y segundo, por la naturalización de este consumo, que está incorporado en la cultura y que por lo tanto muchas veces lo invisibiliza, inclusive en nuestro gremio, en los profesionales de la salud, no de salud mental, de la salud en general. Para nosotros hay una población vulnerable, que es la de los jóvenes y adolescentes, que salen en los diarios a cada rato. Ustedes ya saben que el 25% de los accidentes viales se hacen bajo efecto de alcohol, de los cuales la mitad tienen menores, los conductores son menores de 25 años. La otra población
para mí vulnerable es la mujer embarazada y en lactancia. Y por supuesto que hay otras poblaciones vulnerables también, que son los que están en el fondo de la olla. Acá ya se hablaron de los determinantes psicosociales, económicos. Todas estas poblaciones son vulnerables. Y hay situaciones de riesgo y hay poblaciones de riesgo. Las situaciones de riesgo son manejar consumiendo alcohol, manejar maquinaria de trabajo consumiendo alcohol. Sobre el embarazo, simplemente una acotación y termino, porque esto da para larguísimo hablar, que la Ciudad de Buenos Aires empezó a fines del año pasado el programa Alcohol Cero en Embarazo. Se hizo una encuesta bastante significativa, para mí, me dieron datos que sospechaba pero me sorprendieron, en varios hospitales municipales, más del 30% de los médicos no sabían del riesgo de consumir alcohol en el embarazo, lo minimizaban. Así que con esto termino. Diana. Acá adelante. Sí, por un lado coincido con que el alcoholismo... Mi nombre es Diana Cordón, soy del capítulo de abordajes grupales y comunitarios y de salud mental y derechos humanos. Sí, por una parte coincido con que el tema del alcoholismo es prioritario, es uno de los problemas más importantes históricamente desde el punto de vista psicosocial, pero también creo que hay que tener en cuenta que actualmente en la población joven el problema del consumo de drogas ha adquirido una dimensión absolutamente inédita. Yo pienso que hay tres cuestiones que hay que plantear. La primera, me parece que nuestra institución no puede dejar de lado plantear lo que es la actual penetración del narcotráfico en la Argentina con la complicidad de todos los poderes del Estado. No solo de la policía desde ya, sino de todos los poderes del Estado. Y creo que además está el tema de políticas públicas en ese sentido para todos los niveles de adicciones, que implican necesariamente para una política de prevención y asistencia, implican presupuestos reales que permitan hacer verdaderos planes de prevención en todos lados. La segunda cuestión es que me parece que no podemos plantear esta temática sin plantear las condiciones materiales y sociales que vive la Argentina hoy. Si pensamos, por ejemplo, en los millones de muchachos, que ni estudian ni trabajan por las condiciones de vida, estamos pensando en condiciones concretas para que se produzca esta problemática. Es decir, que creo que el tema de la incertidumbre frente al futuro, de la falta de perspectivas, de las problemáticas del desincentivo, son cuestiones básicas que nosotros tenemos que plantear respecto del tema. Por último, creo que hace a nuestro rol también el debate sobre cuáles son los dispositivos para abordar esta problemática, porque lo que decía Juan Cristóbal, respecto de que, o decía otra colega, respecto de que los terapeutas no quieren tomar pacientes adictos, tiene que ver con que no tenemos armados dispositivos que puedan verdaderamente garantizar que se pueda trabajar con estas problemáticas. Y me refiero a dispositivos desde el punto de vista de las funciones que tenemos que dar desde el aparato sanitario. Entonces, en ese caso, probablemente los terapeutas podamos decir que sí estamos en condiciones de atender a pacientes adictos. Doctor Stein, que está por ahí. ¿Cómo se llama? Enrique. No, si no. Tiene que ser más corto, por eso. ¿Tiene que tocar? Parate con más ansiosa. Yo también me parece que estoy llegando por la mitad de la... Bueno, primero felicitar a la mesa que ha convocado este congreso con este título. Sí, felicitar a la mesa que convocó este congreso con este título, al cual también me voy a referir. Mi nombre es Enrique Stein, yo soy médico psiquiatra, presido el capítulo de psicotrauma y hace algunos años soy el director de la Cátedra de Salud Pública y Adicciones de la Universidad Nacional del Comahue. El marco sociocultural y político no lo voy a
plantear porque si yo hace 15 días di una charla en la parroquia del barrio Confluencia de Neuquén, en el barrio hubo 11 chicos muertos en el año, estoy pensando en las condiciones a las cuales se refería Nora, se refería Diana y se refería también Caruso. Pero quiero dar el punto sobre algunas cuestiones planteadas. Para llegar al consumo problemático hay que empezar por el consumo no problemático. Por lo tanto, el chico que empieza a consumir marihuana, primero le hace bien, se siente bárbaro, nos sentimos fenómeno y después, en un proceso, puede llegar a lo que dice Nora Volkov, 9% de adictos a la marihuana. Lo que ocurre es que está banalizado el consumo de la marihuana. Y hoy los chicos en Uruguay, cuando les dicen que la marihuana no hace nada, se pasan del tabaco a la marihuana. Aumentó en Uruguay el 5% del consumo, estos son datos de la Sociedad de Psiquiatría, y con los 40 gramos que le darían en las farmacias, ocurriría que estarían dopados prácticamente todo el mes. Esta banalización del consumo es un problema grave, porque la sociedad parece que a los jóvenes los va acostumbrando a esto. Y como digo yo, la droga no es que si es legal o ilegal le hace daño distinto, sea legal o ilegal le hace daño igual. Y creo que el daño que producen este tipo de consumo psicofármacos, de lo cual se habla poco. Este es un tema. La guerra fracasó. Sí, fracasó en Estados Unidos. ¿Alguien cree que la DEA va a luchar contra la droga en Estados Unidos? Estados Unidos tiene 30 millones de consumidores. Lo que pasa es que detrás del argumento de la guerra fracasó se supone que nosotros estamos solo por la represión del consumo. También en Estados Unidos con la ley seca se levantó la prohibición en el 35. Está bien. No lo vemos más a Elon Musk en la televisión, pero ¿cuántos miles de muertos, horas perdidas de trabajo, familias destruidas por el consumo de etanol que aumentó exponencialmente en Estados Unidos? Colorado legalizó la marihuana, pero resulta que dijeron que con eso combatían el narcotráfico. Resulta que todos los pacientes que usan el cannabis medicinal, o digamos el que necesita como cannabis medicinal, lo reciben 60% del Estado y 40% por el mercado negro. Holanda también fracasó desde el punto de vista de efectivamente lo que ellos dijeron que iba a bajar el narcotráfico. Por lo tanto, estudiemos bien y seriamente esas experiencias. Creo que el punto me parece es tener en cuenta que hoy, además del contexto económico, social y político que coincido, además tengo algunas posibilidades de haberlo dicho más de una vez, creo que hay que pensar que prevenir es la información. Y en los medios la información acerca del daño que produce el consumo de sustancias psicoactivas no aparece. Todos los días hay cada vez una publicidad mayor, el punto del encuentro, el consumo. Entonces creo que eso me parece que es un punto importante. Y lo otro es, al mismo tiempo, que esa encuesta que se hizo en la provincia de Buenos Aires, son 16.000 estudiantes, si era puerta de entrada o no la marihuana al consumo, los chicos consultaban cuando consumían cocaína, pero resulta que el 43% dijo que se empezó a hacerlo con la marihuana. Y sobre si la marihuana es peor que el tabaco, no, o el tabaco es peor, a igual consumo, no si me fumo 30 cigarrillos y un porro igual, sino a igual consumo, la marihuana produce 43% más de cáncer de pulmón que el tabaco. Por lo tanto, dejemos de banalizar el consumo y la legalización. Doy una última palabra con esto. En la Cátedra Libre, el año pasado, un chico del fondo, éramos como 100, dijo, legalicemos rápido porque yo quiero libertad, quiero libertad. Se paró una mamá y dijo, muchachos, yo tengo 4 hijos, uno lo tengo destruido por la droga. ¿A vos te parece que a mis otros 3 hijos les tengo que decir que consuman sin problema? Gracias. Doctor Caruso. Sí, pero para ahí. Allá atrás vamos a poner. No seas cruel conmigo con el tiempo solamente, Juan. No, te juro que estoy... Cuando yo era estudiante de medicina hace muchos años, mi profesor de gastroenterología fue el doctor Marcos Merov, que fue un pilar de la ética médica en la Argentina. Y él nos enseñó que quien solo sabe medicina, ni medicina sabe. Por eso es bueno mirar alrededor y enterarse del contexto social, cultural, económico y político para poder resolver algunos problemas médicos. Voy a contar una historia clínica. Alguien que desde que nació estuvo malnutrido, que carece de un desarrollo armónico de su personalidad porque proviene de una familia disfuncional, que por lo mismo carece de una educación sistemática, que por todo lo anterior le es muchísimo más difícil conseguir trabajo. Y además no hay trabajo, por lo que expliqué antes, porque la técnica ya solucionó el problema del trabajo, pero eso hay desocupación en todo el mundo. A todos les es difícil conseguir trabajo. Entonces, ¿cómo hace para sentir algo de alegría? Porque acá mencionaron
esto del displacer y el placer. Bueno, ¿cómo hace alguien para sentir, por lo menos huir, como decía Freud, ¿no?, en el malestar en la cultura hace 87 años? ¿Cómo hace para rajarse de la realidad por un rato? Y bueno, ahí está la droga, ¿eh? Y entonces, como la droga cuesta dinero y sin trabajo no se consigue, y la posibilidad de robar o transformarse en proveedor para otros y de paso garantizarse la dosis propia. Como nuestro compromiso también es con la comunidad, yo sé que estoy dando una parcial visión de la cosa, pero insisto, porque es de la que nos rajamos los médicos siempre. Gracias. Sí, está bien, pero lamento la demora, pero voy por lista. Ahí. Está haciendo gimnasia a lo loco, sí, es impresionante. Es adicta al movimiento ella, así que no hay problema. Hola, yo soy Alberto González. Atiendo personas que tienen problemas con el consumo hace más de 30 años. No se escucha. Perdón. Atiendo personas que tienen problemas con consumo hace más de 30 años, problemas vinculares, digamos, en general. Y hemos visto, ya se han explayado todos ampliamente, de cuáles son las causas o las problemáticas. Muchas veces lo que uno viene buscando, a lo mejor a estos congresos, a estos foros, es un poco cuál es el rol específico que uno tiene como psiquiatra o como médico específicamente, ¿no? Y en estos 35 años yo lo que he visto es que tengo poca efectividad en cualquier dispositivo o tratamiento, sea individual, colectivo, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces eso a veces se habla poco. Está bien que podemos trabajar en atención primaria o en prevención terciaria, pero básicamente en lo que nos corresponde en el tratamiento específico, pocas veces hablamos de cuánta efectividad tienen los tratamientos médicos. O sea, ¿qué podemos aportar? Porque acá se ha hablado de la impotencia que nos produce este tipo de problema y por qué no adherimos, como en otras especialidades, la urgencia, hay otras cosas que los médicos no adherimos. Y creo que es importante también, aparte de todo el contexto que sabemos que influye, o todas las otras áreas que tiene el consumo de cualquier, es el rol específico y la efectividad del tratamiento. Porque si no partimos, me parece a mí, desde la realidad de cuánto aporta la ciencia médica en esto, muchas veces hablamos de cosas que son importantes, pero de nuestra tarea específica muchas veces nos perdemos. Entonces las efectividades a veces en los tratamientos individuales o grupales son bastante bajas con respecto a otras, y por eso es que hay tratamientos diversos, de comunidades, de pacientes, de otro tipo, digamos. Entonces yo creo que tenemos que muchas veces, o al menos yo cuando vengo acá, vengo a buscar un poco más la tarea específica en los tratamientos. Sí. Bien. Allá hay dos personas que levantaron. Sí, señorita. La señorita primero, después, ¿quién está al lado? Sí. Ella. Coincido con muchos de los conceptos que acá han vertido y creo que como psiquiatras la convocatoria del Congreso es espectacular porque es una problemática que está muy en lo cotidiano nuestro de los consultorios. Yo quería hacer un aporte respecto de nuestro trabajo. Yo trabajo en el Ministerio de Justicia con Gabriela Enamorato, me llamo Alejandra Cuaviva y estamos haciendo hace varios años un estudio sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con el consumo de sustancias, la adicción y las prácticas delictivas. Y hemos hecho una encuesta a lo largo de todo el país, tenemos 2.000 encuestas hechas a personas en tratamiento por adicciones, que le hemos preguntado cuestiones en torno a escenarios familiares o sociales, pero también específicamente en cuestiones de delito. Dos datos simplemente, es un estudio que hay una parte que es la de Gran Buenos Aires que está publicada en la web, la pueden bajar, pero hay dos datos que me parecen interesantes para pensar en lo que venimos diciendo acá hoy. Uno es que el 63% de las personas encuestadas cometió algún delito, mayormente robo. Entonces, esto es una realidad que está dada y que nosotros no podemos ponerla bajo la alfombra. El consumo de adicciones
produce muchas conductas motoras en torno a esa búsqueda, y en esto está la conducta delictiva. Y en cuanto a las edades tempranas, nosotros hemos hecho en esta muestra de 2.000 personas, separamos aquellas que tenían una sola práctica de riesgo, que era el consumo, de las que tenían ambas prácticas, que era el consumo y la conducta delictiva. La edad promedio de quienes tuvieron ambas prácticas fue de 13 años, y la edad de quienes solo consumían y no delinquieron fue de 18, la edad promedio. Entonces, esto como para pensar lo que es la influencia del consumo temprano, y como decían hoy, que es las sustancias hoy están muy naturalizadas y están muy al alcance de muchos niños pequeños. Simplemente para hacer ese aporte. Dáselo si bien no le tocaría, pero para que no comines tanto, ahí al lado de ella alguien había... Levantaste por eso. Bueno, el doctor Zaratiegui, el doctor Picasso, hombre que no vas a aportar nada. Sí, ahí está, el doctor Picasso. Zaratiegui, primero Sí, quería, en base a lo que se ha venido diciendo, quería aclarar por qué digo que la guerra está perdida contra las drogas. Y el ejemplo es muy sencillo. Las drogas de mayor crecimiento en este momento son las drogas sintéticas. Desde el momento en que se inventa una droga sintética hasta que las autoridades regulatorias la detectan como tal, en los países más avanzados están pasando 2 meses. Es decir, que si antes de los 2 meses interceptan un cargamento de 1 millón de pastillas de esta nueva sustancia, pueden decomisarla, pero el narcotraficante no va preso porque la sustancia todavía no está registrada como de potencial adictivo. Ahora, contrastemos esto con lo siguiente. ¿Cada cuánto tiempo se fabrica una nueva droga sintética? Se fabrica una nueva por semana. Es decir, que si consideramos la vida media de la autoridad regulatoria y la vida media de la capacidad de producción, esto es imparable. Esto no se puede parar. Más allá del otro ejemplo, y es que los países que han liberalizado la droga, el consumo aumentó. Y los países que la prohíben, el consumo también aumentó. Es decir, aumenta en todas partes. Bien. Y para terminar, creo que por todo lo que se ha dicho, ABSA tendría que hacer fuerza porque se empiece la prevención primaria en la escuela. Sí. Ella lo hace en la escuela. Sí, Amalia lo hace en la escuela. Justita. Sí, soy la doctora Amalia Del Tel, miembro del capítulo de drogadependencia y secretaria del capítulo de psiquiatría y espiritualidad. Concuerdo completamente con él que la prevención tiene que comenzar en la escuela. Nosotros estamos hablando como somos profesionales de la salud mental, y como profesionales somos médicos, y como médicos nos sabemos perfectamente que no solamente se tratan las enfermedades, sino que se previenen. Y nosotros nos estamos olvidando de la prevención, de algo que no es una endemia, es una pandemia. Esto es una pandemia muy grave, muy grave. Y pienso que hay que formar. El profesional que dijo que no, yo un adicto no lo agarro, porque no está formado, no le gusta además, porque a cada especialista le tiene que gustar lo que hace, no está formado. Tenemos que formar profesionales en adicciones, que sepan lo que son las adicciones y que sepan tratarlos. Y tenemos que llevarlos a equipos que formen parte de las escuelas, equipos de salud mental que actúen en las escuelas, porque entonces se puede detectar tempranamente cuando aparece una adicción. Y además prevenir, eso sería detectar, pero se puede prevenir con los equipos de salud mental actuando en las escuelas, dando talleres y también clases que les abran la mente a los chicos. Los chicos de hoy son producto de 2 o 3 mínimo generaciones que nos hemos equivocado. Entonces no hay valores, no se les sabe poner límites, y eso es lo que hay que hacer, enseñarles a los chicos los valores, enseñarles a decir que no, es decir, formarlos para que sean refractarios al consumo de drogas. Ya se sabe que el narcotráfico es un negocio multimillonario
y como gran negocio hacen un estudio de mercado y saben perfectamente qué droga van a meter en cada lugar. Entonces, si los chicos, ningún chico que tenga uno en un hogar contención, límites, amor, comprensión y apoyo, no va a ser, no va a aprender en él la droga, va a ser refractario al consumo de drogas. Entonces, tenemos que ir ahí a prevenir, porque el chico va todos los días al colegio. Entonces, ahí poner profesionales que estén especializados en adicciones, que puedan detectar y que puedan derivar y hacer que se prevenga después. Es decir, abrir la mente de los chicos que hoy en día son marionetas. Son marionetas del narcotráfico. Entonces, eso es lo que me interesa puntualmente. Bien. Doctor Picasso, que ya le digo que tiene que hablar, lo pongo en una situación muy difícil. Muchas gracias, doctor Tecconi. Y no hablaba porque me estaba muy concentrado escuchando tan valiosas e importantes aportes, porque bueno, siempre me siento un alumno, un aprendiz en este tema, pero bueno, como director de salud mental de la ciudad, lo que debo decir que al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Salud el tema le preocupa y se ocupa, aunque siempre es insuficiente. Nosotros en nuestras reuniones con los directores de hospitales especializados y los jefes de servicio de salud mental insistimos en que las adicciones se deben tratar, no como en algún servicio apareció algún cartel, aquí los adictos no se atienden adicciones. Eso evidentemente a esta altura del partido no se puede sostener bajo ningún concepto, fundamentalmente también porque no es solo el tratamiento de las adicciones, sino de lo que rodea a la adicción. Hemos escuchado toda la patología que rodea la adicción, la patología dual, las problemáticas familiares, que incluyen del psiquiatra, digamos, la necesidad de una formación psicoterapéutica o trabajar en equipo con el psicólogo, el trabajador social, la terapista ocupacional, etcétera. En todos los hospitales de la ciudad se atienden adicciones. En todos los hospitales hay internados pacientes adictos, incluso en salas que no son salas de salud mental, que a veces nos traen determinados problemas, también relacionados con la legislación, pero tanto en los hospitales generales como en los hospitales especializados, por ejemplo el Borda tiene 15 camas de pacientes duales, hay grupos de narcóticos anónimos y de alcohólicos anónimos en muchos de los hospitales, pero siempre es insuficiente. Y considero, por otro lado, que es importantísimo el título del Congreso, el compromiso que tenemos quienes estamos en este métier de enseñar y llevar a la comunidad nuestro conocimiento, porque nosotros vemos la punta de un iceberg y a veces nos sentimos mal porque sabemos la profundidad de todo lo que escapa a nuestro dominio especializado, pero que implica otras áreas, ¿no? Vivienda, trabajo, educación, salud, nutrición, etcétera. Pero digamos, como especialistas podemos iluminar un poco más a todas esas áreas de la comunidad. Y bueno, ese es mi deseo, pero sé que el camino por delante es todavía muy dificultoso y largo. Bueno, gracias. Gracias.
Doctor Skolnik, que está Víctor. Gracias. Soy el doctor Skolnik Víctor, soy jefe del servicio 3 del Hospital Borda y soy el ideólogo o el creador de este diseño de Manos del Borda, del proyecto de rehabilitación. Hoy es un programa que funciona desde la Dirección General de Salud Mental de la ciudad. Quería hacer una pequeña reflexión al respecto y es coincido con algunas cuestiones planteadas esta noche aquí, pero hay algo que me llama poderosamente la atención y es lo difícil que es el abordaje de estas problemáticas desde la formación simple que hemos recibido nosotros en nuestra carrera. ¿Por qué no decirlo? Nosotros como médicos fuimos formados en un modelo positivista de ciencia, con lo cual hay muchas cosas que quedan por fuera, hay cosas que desconocemos, que no tenemos acceso, que nos falta realmente con todo el respeto lo digo, nos falta una formación sólida que nos permita transitar por otros espacios, por otros intersticios. Tengo algunos ejemplos para dar de algunas cuestiones en relación a esto, no lo quiero hacer largo, simplemente es una reflexión que hago el llamado a pensar, desde el modelo clásico nuestro no pudimos aportar. A mí me pasa que yo con lo que yo trabajo en el hospital, por ejemplo, con el modelo convencional, el hospital no pudo aportar todo lo que tendríamos para aportar. Y yo creo que los psiquiatras tenemos mucho para aportar si nos ponemos seriamente a trabajar, a estudiar, a profundizar. Me parece que no alcanza con este modelo de ciencia que rige hoy, o que rige hoy dentro de la psiquiatría también, ¿no? Me parece que hay que dar un paso cualitativo que dé cuenta de poder entender qué significa lo social, qué es el otro para el que consume, cómo se entiende esto. Yo creo que nada, tuvimos una cosa muy rica, interesante, compartíamos, no sé si con Diana o con quién, el año pasado, que miramos el programa del Congreso de APSA, el Congreso del año pasado creo que fue, y nos llamó la atención cómo el capítulo de abordajes grupales y comunitarios fue el que más gente convocó desde esa perspectiva. Creo que ese es un camino por ahí a pensar, digamos, ¿no? Como para poder entender esta problemática que me queda claro es de una estructura supraindividual, totalmente. Gracias. Ernesto. Bueno, ya me presenté. No, es para hacer una transmisión de una experiencia personal, me parece atinente, en el tema educativo. Como es un problema del consumo de sustancias psicoactivas abusivo, problema sanitario complejo, que todos estamos de acuerdo, creo que no se soluciona solo desde el área de salud, tiene que haber una convergencia de otras agencias del Estado. Desarrollo, trabajo, educación, Ministerio de Educación. La experiencia que les quería decir, yo aprendí bastante en Educación para la Salud, no en el Ministerio de Salud, sino en Educación para la Salud del Ministerio de Educación, justamente haciendo talleres dirigidos a docentes. Y ahí aprendí que hay una experiencia, no solo en el país, universal, que son más eficaces la incorporación, estas temáticas en los contenidos curriculares, en la enseñanza primaria, por ejemplo, la secundaria también, que llevar a expertos a dar clases a los alumnos, etcétera. Entonces yo diría que tengamos en cuenta eso, es muy importante que los especialistas, los interesados en el tema, los profesionales de salud mental, capaciten a los docentes y la incorporación de todas estas temáticas, como acá decía alguna compañera, ya desde el nivel primario, para los chicos, pero transmitidos por los propios docentes, porque está ya comprobado que es mucho más eficaz. Sí, gracias. Cora Lugarcho. Pasamos una botellita a caminar. Tomá. Gracias.
Poca, ahí. Y le tocó mal ese tipo de... Y a veces que uno tiene desgracia, le toca mesas como esta por el caminar. Yo represento a la Asociación de Psiquiatras de Chubut y en mi medio el problema sanitario está relacionado, más allá de cómo lo denominemos, con el tema del alcohol, con el tema de las benzodiazepinas y con el tema de las bebidas energizantes. Creo que estas tres sustancias, como podrán observar las tres legales, hemos observado que hay una baja percepción en el daño que genera en la sociedad. Nosotros hemos venido dando charlas en relación al consumo abusivo de benzodiazepinas, lo hemos observado en ámbitos penales, pero también en lo social. Esto lo observamos en el consultorio, también lo podemos observar en las grandes cantidades de psicofármacos, específicamente benzodiazepinas, que se consumen dentro de los hospitales. Y lo que realmente me parece que es importante es que muchas de ellas es indicadas por profesionales psiquiatras y no psiquiatras, pero sí profesionales médicos. A lo que voy es que incluso entre nuestro medio está por debajo de la percepción de riesgo que debería ser el consumo de estas sustancias legales. Gracias. Nora. Mira, a mí me parece que el punto no está en la sustancia. Las sustancias existen y existieron desde aquel peyote en los indios mexicanos. No había narcotráfico, bueno, es una gran diferencia, no había crimen organizado. Las sustancias existieron y existen. El tema es la vulnerabilidad. Digamos, que exista alcohol legal o que exista cualquier sustancia ilegal no hace a que si un día o dos o cuando quiero lo consumo, quede adicto. La adicción tiene que ver con la vulnerabilidad, no con la sustancia. Entonces, por eso es importante todo lo que ya se habló de políticas preventivas. Apoyo en la crianza, todo el tema de trabajar con las escuelas y con todo lo que quieran. Pero otro punto, digamos, uno es esto, que tiene que ver con la prevención. El otro es lo terapéutico. ¿Por qué los médicos no queremos? ¿Por qué los médicos no podemos? Porque en general no tenemos los recursos para saber qué hacer con estos pacientes. Cuando nos llega un paciente adicto, por ejemplo, estoy pensando en una médica de guardia que me decía que era una guardia de un hospital general, en el mismo box tenía 3 pacientes, por la cantidad, porque las guardias los sábados, por ejemplo, son trincheras de guerra, porque llegan de a decenas los pacientes y porque no tienen a dónde derivarlos, porque se ponen violentos, porque rompen cosas, porque atacan a los médicos en muchos casos. Entonces es muy severa la problemática y en general no tenemos los recursos para dar respuesta. No es que los médicos no queremos. Por un lado no está la formación, pero por otro lado no están los recursos terapéuticos en cantidad suficiente para satisfacer la demanda. Ricardo Simeone, ahí. Gracias. Mi nombre es Ricardo Simeone, soy psiquiatra. Pensaba desde que se planteó el lema del Congreso, esto de plantear el compromiso de la psiquiatría, y si me permiten hacer un rápido ensayo en estos 3 minutos, ¿cuántos somos psiquiatras acá? ¿La mayoría? ¿Sí? ¿Cuántos hacen asistencia de pacientes? Perdón por este juego, un poco, una estadística rápida. Y ahora me quería preguntar, ¿cuántos invertimos más de 1 hora en promoción, en acciones de promoción o de prevención? Que no sean funcionarios, por favor. Sí, 1 hora al mes, ¿sí? Promoción, en actividades de promoción, en factores protectores y factores de actuar sobre factores de riesgo. Yo confieso que no invierto mucho tiempo en esto, porque pensaba que creo que para definir los compromisos también hay que definir las áreas de incumbencia, y esto no es un detalle menor. A veces creo que el compromiso que debemos asumir cuando analizamos una problemática tan compleja, tan determinada por lo cultural, es inclusive decir, de esto no nos ocupamos. O sea, nos ocupamos de atender pacientes
pero no actuamos efectivamente en las tareas de promoción y de prevención. Siendo esta una patología tan determinada por lo cultural, me parece una responsabilidad poder hacerlo. Eso. Bien. Ángel. Bueno, la verdad que escuchando todo esto se me ha pasado varias películas al mismo tiempo, todas se cruzan, imágenes, recuerdos de multitud de personas en el Poder Judicial también. ¿Cuántas veces esto es la famosa puerta giratoria? Chicos muy jóvenes que ya tienen 7, 8 o 9 internaciones por vía judicial porque no hay manera de manejarlos, y que lo que funciona básicamente es el aspecto, supongamos que funciona, y voy a hablar, y que creo que en eso hay que resaltar que las realidades regionales son distintas. Capital Federal no es lo mismo que Salta, que Jujuy, que Santiago del Estero o cualquier otra región, que se lo recibe de manera a la persona en la desintoxicación muy diversa. Quizás probablemente acá en Capital Federal ustedes tengan muchísimas más oportunidades y servicios. Recuerdo que me invitaron en Salta, pero en Salta me invitaron a dar un curso por cuál era el problema. No un curso, sino a hacer un taller. ¿Cuál era el problema? Habían fundado un servicio de desintoxicación en el Hospital General muy importante. ¿Cuál fue la consecuencia? Renuncia prácticamente masiva de los médicos de guardia. O sea, es a tal punto esto de que ahí también nos tenemos que preguntar si por dónde pasa, si no pasa también por aparte de la formación y todo lo demás, por el estigma, por la discriminación. Y concuerdo con lo que he dicho, que venimos en este tema corriendo un poco de atrás, porque no hay una tecnología operativa, y cuando encontramos una determinada tecnología operativa, ya sea para el primer nivel, segundo nivel o tercera, ha aparecido otra situación nueva o una complicación desde el punto de vista de lo psicosocial. Me alegro profundamente de que el problema quede tan abierto, o sea, y que no se lo esté tratando dogmáticamente, sino que se esté escuchando de tal manera a todas las líneas que componen a la psiquiatría y a la salud mental. Y la verdad que me hubiera gustado a familiares también, como recién realizó la encuesta el doctor Simeone, ¿qué pasa con la familia? Vuelvo a insistir, ¿cómo lo percibe? Porque tienen muchas cosas para transmitirnos y para enseñar, porque si vamos nosotros, como dice el doctor, que los docentes enseñen a los docentes, que estoy a los niños, totalmente de acuerdo, pero ¿qué percepción hay de la familia, de ese chico, del docente, y a la vez la nuestra? O sea, es un problema que al ser transversal es de difícil resolución. Cuando hay algo transversal, hay muchas manos y pocos, digamos, responsables y mucha dificultad. Así que el desafío, creo, es ver de qué manera desarrollamos tecnologías operativas desde un aspecto del disenso y desde la amplitud y aceptando todas las opiniones, no de manera eclética, sino porque todas tienen algo, me parece, que aportar en esto. Gracias. Mariana. Bueno, mi nombre es Mariana Lagos, yo soy la presidenta del capítulo de Salud Mental y Derechos Humanos. Y en realidad quería decir un poco cómo me siento en la medida que va transcurriendo este foro y que no sé si lo compartiremos entre todos, que creo que, bueno, evidentemente este espacio está lleno porque estamos todos muy preocupados por esta problemática y también nos cuesta y nos va costando escucharnos y no repetirnos y tratar de buscar soluciones porque creo que no sabemos por dónde, porque creo que tenemos que ver la complejidad de la realidad y eso también incluye que hay una amenaza de guerra mundial, que se está destruyendo el planeta, que esto cuando uno ya dice narcotráfico no sabe ni por dónde podemos empezar, pero bueno, creo que lo que sí está claro es que es algo que nos involucra absolutamente con muchas de las opiniones que acá se
se dijeron, y lo que sí estoy segura, y es una de mis preocupaciones últimamente, incluso desde que renuncié a la guardia del Hospital Alvear, es que no pensemos que la solución para la psiquiatría y para el amplio campo de acciones que tenemos por hacer es la ley. Que por favor estudiemos sobre nuestros pacientes, que los acompañemos, que los escuchemos, pero que dejemos de buscar el marco de la ley para que nos regule, que no podemos resolver porque por ahí seguro que no va. Como por ejemplo ahora el tema de bajar la edad de la imputabilidad. Seguramente que eso no va a resolver el tema de la inseguridad. Y lo último, es que sí creo, tomando lo que decía recién el doctor Skolnik, es que creo que sí puede ir por el lado de los abordajes psicosociales, comunitarios y por los abordajes grupales, y que creo que tenemos que recoger y formalizar y darle más estatus a la experiencia que hizo el doctor Jorge Pellegrini en Río Negro respecto de los grupos guía de alcoholismo, siendo que además el alcoholismo es un problema tan prevalente en nuestro país, porque creo que es un ejemplo a seguir. Buenas noches, hace rato que estoy escuchando las opiniones, un poco lo que decía Mariana, damos vueltas y vueltas alrededor. Mi nombre es Graciela Onofrio. Bueno, yo fundé en APSA el capítulo de trastornos de conducta alimentaria, entonces uno diría, bueno, también es consumo problemático un señor que está al borde de la explosión y sigue comiendo y está, no sé, pesando 200 kilos. Pero de todas maneras, de esto algo vamos a hablar en las reuniones del capítulo de trastornos de conducta alimentaria, pero consumos problemáticos que algunos otros tomaron, el tema del juego y tomaron otras cosas, nos sigue remitiendo a los adictos, por llamarlo de alguna manera. Y como para introducir algo que, disculpen, yo llegué un poquito tarde, no sé si se comentó, y hablando de la vulnerabilidad, ¿cuál sería el uso recreativo de algunas cosas que como médicos pensamos que hacen mal? Porque hablamos de la vulnerabilidad. Y también escuchando a otros compañeros, algo que es percibido, y lo que decía recién Mariana, y creo que Cora también lo mencionó antes, es que hay un bajo umbral de la peligrosidad, porque la verdad hay mucha gente que le da lo mismo seguir viviendo que no, entonces si hay algo peligroso tampoco se toman recaudos para que eso no me dañe. Entonces creo que en este nivel de la falta de percepción del daño, que ya es un problema social, nos puede pasar con cualquier sustancia, nos puede pasar con el cigarrillo, nos puede pasar con, no sé, a un hipertenso comiendo sin cuidarse, le puede pasar a un chico con una droga legal o a una persona haciendo abuso de psicofármacos, ¿no? Creo que el Congreso nos plantea una visión más amplia, ¿no? Nada más. Hola, sí, buenas tardes. Muy lindo compartir todo esto. Mi nombre es Gloria Loresimas, yo soy sexóloga y gerontóloga y soy presidenta de la Federación Argentina de Sexología. Y me preguntaba, después de escuchar cosas muy interesantes, tres aspectos. Uno, la adicción a la pornografía, que está aumentando y que ha traído tantos problemas diferentes, diversos en la sociedad. La otra, la droga y la sexualidad, o sea, la drogadicción y sexualidad. Y otra, y acá se planteó el tema de educación. Yo no estoy muy convencida de que se tenga que trabajar desde el lugar de las docentes. Las docentes tienen mucha carga horaria, muchas responsabilidades y creo que somos nosotros los profesionales de cada área, ya sea en drogadicción o en sexología, los que tenemos que dar esa batalla, porque si no perdemos el lugar, digamos, de trabajar en prevención y en promoción de la salud, que es tan importante. Eso nada más, y felicitarlos. Yo muy breve voy a hacer. ¿Quién estaba yo? ¿Me diste la palabra? Después de él, entonces. Me dejas y después te dejo a vos. Dale. Dale, Cede, dale. Dale. Él cree que estamos en la Facultad de Medicina hace 40 años, pero no.
Ya estamos grandes, Luis. No, muy breve. Uno, primero, que nosotros en la cátedra desarrollamos una política de formación de operadores sociosanitarios y comunitarios en adicciones. Digo, hacemos un curso como 100, 200 personas todos los años. Pero hay un tema del que no se habló, yo lo planteo como un hueso al puchero tan importante y insisto, como decía un filósofo oriental, son contradicciones en todo caso entre nosotros en el seno del pueblo, no somos enemigos de nadie. Creo que sí somos enemigos de los narcotraficantes. La legislatura de Neuquén aprobó una ley por la cual, artículo primero, se investigue el estudio del consumo, se investigue las propiedades terapéuticas del cannabis. Artículo segundo, artículo cuarto, que se investigue las capacidades terapéuticas del cannabis, los cannabinoides y del tetrahidrocannabinol con fines recreativos. Digo esto porque estamos introduciéndonos masivamente en un debate, el cual estamos poco participando, me parece a mí, por el cual, tras la idea, la certidumbre del dolor de muchas madres, que reconozco, apoyo e insisto en que deben ser apoyadas, se plantea el paso seguido, que la posibilidad de pensar en que una respuesta a esta necesidad del consumo de cannabinoide medicinal va a ser por una vía que no sea del reconocimiento claro de cuál es el medicamento, su pureza científica y las pruebas que hay para ver los efectos actuales y los colaterales. Porque por último, como discutí ayer con una diputada provincial en Comodoro Rivadavia, vengo de Comodoro, estuvimos trabajando allá en el tema de las inundaciones, Comodoro votó una ley por la cual la investigación del cannabis medicinal hay que hacerla, pero el paso seguido es el autocultivo. Con ese criterio, como la morfina viene del opio, había que pensar en el autocultivo de la amapola en la casa nuestra para ver cómo hacemos para desarrollar el consumo, digamos, de cannabinoides medicinales. Creo que el cannabinoide es necesario, da respuesta terapéutica en muchas situaciones, pero creo que el problema no es generar un mecanismo por el cual vamos a crear en muchas casas muchos adolescentes adictos a la marihuana si posibilitamos esa idea. Gracias. Ella. Sí, pero hay otros. Hola. Ella. Vení para acá. Perdóname, pero no está. La lista está primero ella. Sigamos, respetémonos y sigamos la lista. Sí, y que no hablen lo que no hablaron. Pido que nos respetemos. A la doctora. Sí, está cerrada la lista de oradores, por otra parte. Gracias. ¿Se escucha? Mi nombre es Cecilia Pena. Primero hablo porque trabajo hace 24 años en la guardia del Hospital Borda y eso me dio necesidad de comentar que en realidad somos los que recibimos a los pacientes que ni en pedo reciben otros. Finalmente llegan a nosotros y muchas veces recibidas de muy buenas manos y hacemos asistencia a los pacientes adictos y nuestra experiencia es que cuando en algún momento se intenta resocializar, regresan destruidos nuevamente porque el sistema por fuera del hospital vuelve a repetir el mismo entorno. Esto es clave, por eso quería dar clara conciencia de esto. No es que no podemos por algo en especial y difuso, es por eso. Lo segundo que hago es, en este momento, Presidenta, participando en el capítulo de Salud Mental, Actividad Física y Deporte. En ese sentido, quería aportar de esta manera alguna experiencia, por estar en Medicina del Deporte también trabajando, que tiene que ver con otras enfermedades que desde el nivel de la infancia alarman a la OMS, por ejemplo, y de una manera muy concreta, como la obesidad infantil u otras enfermedades metabólicas, y que concretamente la masa científica aporta propuestas concretas para prevenir con dispositivos concretos. Por eso hoy, por ejemplo, hay kioscos saludables en los colegios, en muchos de los colegios, porque también hay tentaciones de otro tipo, como decía Graciela Onofrio, y esto me parece un buen ejemplo. Y todo esto lo digo porque lo que estoy escuchando es cierto discurso melancólico en esta cuestión que nos paraliza. En algunos momentos no, pero en muchos estamos diciendo que hace rato que no podemos, que hace rato que nos equivocamos. Y me parece que lo que hace rato no hacemos es ponernos en el lugar que no corresponde, ponernos firmes en otras áreas que no son de la salud mental y que nos necesitan. Nosotros tenemos que explicar que somos necesarios. A veces no hay que esperar a que nos pidan ayuda, tenemos que explicar en los lugares donde somos necesarios y no sabemos todavía cómo llegar y hacernos ver de manera científica, seria y asistencial. Esto era. Muchas gracias. Bien. Allá atrás de todo el señor que está levantándose allí.
Efectivamente. Hugo. Gracias. Mi nombre es Dante Graña y quiero hacer una breve reflexión respecto del tema nuestro, pero desde la perspectiva del campo de la salud pública. Nosotros tenemos actualmente 2 drogas legales para las cuales estamos buscando medidas de reducción de daños, si quiere podemos utilizar la misma expresión. Buscamos reducir el consumo de alcohol, buscamos reducir el consumo de tabaco, hablamos de la patología que estos consumos producen. Acabamos de legalizar el juego, que hace pocos años ha entrado en el paquete de los consumos legales, y pronto ya estaremos buscando cómo hacer para prevenir la adicción al juego. Pensemos un poco, vamos a agregar más drogas a esta canasta de consumos, vamos a agregar marihuana, cocaína, etcétera. Es una reflexión nada más. No. Allá, por favor. Señor Domicilio, sí. Bueno, Hugo Dramicino, en base a lo que decía Cecilia Pena, me parece importante, me emocioné, nombraste a Marcos Merov. Nombraste a Marcos Merov. Yo he tenido la suerte de formarme con él en cafés. Él me trataba, decíamos que eras colegas y no había importancia en la diferencia de edad. Hasta ese mensaje transmitía Marco Merov. No hay que olvidarnos de la singularidad de cada caso. Cuando yo hablé de la complejidad, quería agregar esto de la singularidad. Vuelvo a lo que vos decías, Cecilia, porque en realidad tenemos que tener una mirada optimista de los pacientes vulnerables o de los sujetos vulnerables, porque el desastre lo tenemos con los vulnerados y estamos confundiendo eso. Es decir, la mirada la tenemos que tener con cierto optimismo cuando hablamos de vulnerabilidad, pero en términos sociológicos el gran drama son los vulnerados, donde alguien habló claramente de que da lo mismo vivir o morir, y entonces ahí se nos cae todo. Perdón. Allá. Ya estamos terminando. Sí. Yo soy el doctor Fabián Román, coordino el área de docencia e investigación de la Dirección de Salud Mental de la Nación. Básicamente quiero tomar 2 o 3 conceptos que se dijeron. El primero es el concepto de neurodesarrollo. Si no tenemos la perspectiva de que la adicción impacta y frena el neurodesarrollo, no vamos a poder diseñar ninguna estrategia de prevención, ni de asistencia, ni ningún tipo de estrategia posible. Y en segundo lugar, me parece que tenemos que pensar un poco también en lo que es la evidencia de los dispositivos asistenciales. O sea, queda muy bien, digamos, plantear algún tipo de comunidad terapéutica, un tipo de dispositivo de desintoxicación, pero ¿cuál es la evidencia que tenemos en el funcionamiento de esos dispositivos? O sea, ¿cuál es la calidad y los estándares de acreditación que les vamos a dar a esos dispositivos? Esa es la clave para cualquier estrategia de salud pública. Dada lo corto, vamos a dejarlo. El señor no sé muy bien cómo es tu nombre, digamos. Hola. Buenas tardes, mi nombre es Agustín, yo soy estudiante de Derecho y tengo la caradurez de meterme en este debate frente a tantos profesionales. Muy bien. Pero bueno, justamente la palabra adicción viene de entregar el derecho a. Entonces, viene de toda una crisis, o sea, tenemos crisis mundial económica, educativa, social, pero hay una crisis que es de valores, que es la raíz de todas las crisis. Entonces, es fundamental y necesario que se forme un equipo multidisciplinario, ¿no?, para llevar a cabo cualquier ley. O sea, el juez no puede formar y dictar una ley sin tener nociones de medicina. Entonces ahí tiene que estar el médico o el psiquiatra. Uno de mis trabajos es como modelo. Y si bien, gracias a Dios me fue bastante bien cuando trabajé en el exterior, también tuve
que rechazar varios trabajos en los cuales era, por ejemplo, de consumo de alcohol. Me querían pagar y bueno, y ahí estaba, ¿no? Porque necesitaba el dinero, necesitaba vivir, bueno. Y dije que no. Entonces creo que una de las cosas más importantes en el ser humano es tener coherencia. Si nosotros como grandes, por ejemplo ahora en la fiesta de APSA, tomamos alcohol, no estamos dando un ejemplo de coherencia. Entonces, creo que todo empieza en casa y vernos realmente nuestras conductas propias, ¿no? Para después, si nosotros no nos cuidamos, no podemos cuidar al paciente. En mi familia hay 7 médicos. Perdón por los nervios, es que me da mucha vergüenza. Pero los veo que muchos han caído en burnout. Entonces yo digo, primero se tienen que cuidar ellos mismos. Primero tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer meditación, para después poder ayudar al paciente. Que cuando el paciente cae al consultorio, y estudié mucho Feng Shui también, no es solo el paciente que cae al consultorio, trae un montón de energía y de historia, que si el profesional no está bien parado, lo abruma toda esa energía y termina absorbiendo toda esa energía negativa del paciente, que es tremendo. Entonces, para cerrar, para no colgarme como buen estudiante de Derecho que le gusta hablar, hago un llamado a eso, ¿no? Las palabras claves vendrían a ser coherencia, que tengamos coherencia en nuestros actos, que no hagamos un aporte al consumo de alcohol, por eso les daba el ejemplo de las publicidades que no acepté. Trabajar en equipo, dejar de lado los egoísmos o las creencias o los dogmas, y fortalecer la voluntad, o sea, no entregar esa voluntad, nada más. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, le vamos a pedir 1 minuto y medio a la doctora Ravena. Bueno, evidentemente, bueno, ha sido muy participativo, como yo anticipé que me parecía que iba a dar para que hubiera mucha participación. Y quiero, digamos, evidentemente es un problema de todas las facetas que se fueron marcando magistralmente, pues fueron marcando muchas facetas, pero yo quisiera quedar con el lado, digamos, en una situación tan compleja, quedar con lo que decía el doctor Ramicino, ¿no es cierto? Digamos, no nos quedemos pensémoslo desde el optimismo, justamente de trabajar con los pacientes, con lo que nosotros hagamos. Cuando Ricardo Simeone decía, bueno, ¿quiénes trabajan en acciones de prevención? ¿Quiénes trabajan en esto? Con las pequeñas acciones que uno, en cada uno de los lugares diferentes que trabajamos, podamos hacer, ya digamos, es como, de alguna manera, es como iniciar un camino. En los diferentes lugares, porque acá hay gente del Estado, hay gente de la salud, etcétera. Entonces yo creo que si el Congreso, el tema del Congreso sirvió para movilizar cosas y que cada uno tomara algo de esto y pudiéramos seguir aportando y trabajando, yo creo que más allá de digamos de lo que uno pueda hacer, es un éxito. Es un comienzo, por lo menos. Bueno, yo he anotado, como para terminar, algunas palabras de todo, no voy a desarrollarla. Sujeto, trabajar con el sujeto, que le dijo alguien, la vulnerabilidad, equipo, transversabilidad y algo que también fue muy importante, tomar cada vez más conciencia de este tema. Yo diría que yo me quedo con algunas cosas optimistas y otras pesimistas, ¿no? Vamos por las optimistas, ¿no? A mí me parece que es claro que todos estamos pensando sobre el tema y que lo queremos de alguna manera solucionar. También creo que el problema cada vez es más grande y esto hace que cuando uno pensó A, ya el problema está en Z, y que esto me parece que hace que sea muy difícil trabajar con esto. Bueno, un poco como lo planteaba Rodolfo Salatiegui. Creo que de todas maneras hay una cierta cuestión general en la cual todos estamos de acuerdo, pese a que creo que todos también tenemos distintos puntos de vista. Espero que esto haya servido como para por lo menos plantear todos estos puntos de vista. Les quiero agradecer a todos la presencia y bueno, muchas gracias.